3 de la tarde, 56 minutos. Más adelante vamos a tener el reporte de los otros hechos, las otras regiones donde se registran una grave situación de orden público. Estaremos hablando con las autoridades. Por lo pronto, vamos a cambiar de tema, vamos a desarrollar otro de los hechos, mejor, que es noticia el día de hoy. Venezuela suspendió de manera inmediata los vuelos procedentes de Colombia. Tenemos entonces que el ministro del Interior de Venezuela, Diosdado Cabello, anunció el día de hoy esta decisión, diciendo y asegurando que desde Colombia se está preparando una trama en contra de Venezuela y que varias personas han ingresado por la frontera con el fin de desestabilizar al país. Sobre esta noticia, sobre esta decisión del vecino país, nos habla a esta hora Beatriz Adrián desde Caracas. Beatriz. Hola, muy buenas tardes. Sí, 4:57 aquí en Caracas, y esta decisión fue anunciada, como tú bien decías, hoy aproximadamente a la 1 de la tarde. Justamente Diosdado Cabello, ministro de Interior y Justicia, decía que a través de vuelos procedentes de Colombia llegaban a Venezuela personas que se hacían llamar turistas, pero que venían con la intención de sembrar explosivos en embajadas y en hospitales, y también planificar atentados contra personalidades del país. Es por esto que el ministro aseguró que desde este mismo momento están suspendidos todos los vuelos procedentes de Colombia. Son aproximadamente 14 vuelos semanales que hay entre ambos países, entre Colombia y Venezuela, y estarían detenidas 38 personas hasta el momento, de las cuales 17 son extranjeros de nacionalidad tanto colombiana como mexicana y también albanesa. Dice que un albanés de nacionalidad también colombiana pues había ingresado y que fue detenido, y esta persona pues ha dado la posibilidad de indagar un poco más acerca de estos planes que han sido denunciados por el ministro de Interior y Justicia, que pretendían, como bien dije antes, implantar explosivos tanto en embajadas como en hospitales, y que estos planes serían para desestabilizar el proceso electoral del próximo domingo, que son las elecciones regionales y de Asamblea Nacional aquí en Venezuela. Es por eso que los vuelos continuarán suspendidos aún después del proceso electoral, porque aseguran que estos planes no solamente se limitaban al acontecimiento comercial, sino que también pretendían ir un poco más allá. Responsabilizó a Álvaro Uribe Vélez, también a Iván Simonovic y a María Corina Machado de estar detrás de la organización de estos planes desestabilizadores en el país. Beatriz, pero además de lo que nos comenta el ministro Cabello, ¿mostró alguna evidencia que permita argumentar esa decisión? Por los momentos no hay evidencias. Dice que las personas que están detenidas y los celulares que estaban en su poder son los que estarían dando pues toda la información acerca de estos planes desestabilizadores. Ha dado esta rueda de prensa en el día de hoy para poder explicar los motivos de esta decisión, que por supuesto va a afectar pues el comercio entre ambos países, y también pues la visita de turistas tanto a Venezuela como hacia Colombia, pues están suspendidos entonces estos vuelos. Sin embargo, hay que decir que el paso fronterizo por vía terrestre aún está abierto entre Colombia y Venezuela por los estados Táchira y Zulia, y hasta el momento no han anunciado que podrían cerrarse pues este paso por la vía terrestre. Pues muchísimas gracias, Beatriz, por su reporte. A la orden, Alejandro. Y sobre esta decisión, sus implicaciones, vamos a hablar a esta hora con la doctora Natasha Rojas Silva, quien es politóloga e internacionalista, a quien le damos la bienvenida aquí a Noticias Caracol en Vivo. Una muy buena tarde para ti, Alejandra. Muchísimas gracias. Bueno, ¿qué interpreta usted, qué análisis hace de manera general sobre esta decisión que toma el ministro Cabello, pues según el contexto también en el que se encuentran en Venezuela, en el vecino país, y también lo que representa para la relación con el nuestro, con Colombia? Bueno, aquí hay varios elementos que son importantes y, como bien señalaban hace un momento, no se han presentado pruebas, y esto se da precisamente, yo no sé si recordarán que hace un par de días, creo que menos de 2 días, el presidente Gustavo Petro precisamente anunciaba que los familiares de personas detenidas colombianas en Venezuela
por fin, después de muchos meses, supuestamente habían podido comunicarse. Algo que no es falso, desmintió el comité que acompaña a todas las personas detenidas por razones políticas. Y en esta detención también no señalan específicamente que sean personas colombianas, pero señalan que hay un grupo de personas extranjeras. Y eso también se conecta con muchísimos otros elementos, como por ejemplo lo ocurrido hace unos días en la Embajada de Argentina, un poco también el contexto que siempre se genera alrededor de las elecciones autoprovocado en esas circunstancias. Y por último, lo que bien tú mencionabas, la afectación que esto da para las relaciones Colombia-Venezuela, lo que deja ver claramente que esto no se trata de unas relaciones amistosas, que no hay realmente un restablecimiento del diálogo fluido entre ambos países. Sí, porque si bien es cierto, no se ha confirmado la identidad de los 38, de las 38 personas capturadas, y son en efecto en su totalidad colombianos o no. Lo que sí aseguró el ministro Cabello es que desde Colombia, desde nuestro país, estaba planeando desestabilizar Venezuela. Hablemos sobre este señalamiento. Bueno, uno de los elementos, y lo decían, no han presentado pruebas, pero sí presentaban algunas pocas caras. No había mayor como claridad sobre a qué se referían. Sí lo habían anunciado y es importante como destacar que utilizan los mismos elementos desde hace unos días cuando sucedió lo de la embajada. Cuando sucedió esto, y de hecho en ese momento decían que parte de la conspiración se estaba armando desde Colombia. Es decir, esto es un discurso que se viene construyendo desde hace ya varias semanas, desde hace varios días, y que puede representar claramente algo que hemos visto, digamos, de manera un poco suelta, pero sí un alejamiento entre ambos gobiernos que se viene dando. Y que esto yo creo que no va a parar aquí, yo creo que estas acusaciones van a seguirse elevando. Y lo más preocupante de todo esto que ha sucedido en el pasado es que probablemente sí se van a empezar a sacar pruebas que seguramente no corresponden a la realidad, unas pruebas que son falsas, que son construidas, como ha pasado. De hecho, con estas personas dicen que las capturaron con explosivos, dicen que tienen mapas, dicen que tienen información, seguramente en unos días dirán que confesaron, como ha pasado en el pasado, y se acusarán a personas específicas en Colombia, y esto es muy grave, y lo importante es que el gobierno de Gustavo Petro responda y responda de manera responsable con su propia ciudadanía y su país. Lo cierto, Natasha, mire, también haciendo alusión a lo que dijo el ministro Cabello, decía que el propósito básicamente era sabotear también las elecciones del próximo domingo 25 de mayo. Ante la falta de evidencias, de pruebas de este argumento que compartió con la decisión, quisiera preguntarle si no hay detrás alguna otra intención, algún otro propósito, y se crean esta historia sin fundamento para poder justificar ese otro propósito. ¿Y cuál podría ser? Bueno, eso ya sucedió en otros procesos electorales y lo hemos visto diferente a lo que pasó el 28 de julio y que eso también tiene mucho que ver con que se acerca como el primer año de todo de todos los acontecimientos y todo lo que ha pasado en Venezuela en el último año. Y es que cada vez que vienen momentos como críticos para el régimen en Venezuela, se construye claramente ese enemigo externo y esas amenazas que pueden justificar muchas de las cosas que suceden. Y yo principalmente no sé no tengo de manera muy clara qué podría ser como esa agenda que viene detrás, pero lo que más me preocupa es que cada vez que hacen ese tipo de pronunciamientos, lo que viene seguido es una ola de represión tremenda, una ola de represión, de detenciones. Ya tuvimos la semana pasada un caso de desaparición forzada temporal y yo lo que temo es que con este pronunciamiento precisamente venga otra ola de detenciones, de persecución, como suele suceder después de las elecciones. Y esto creo que tiene muchísimo que ver con la posibilidad de ellos pueden contemplar, como sucedió con el 28 de julio, algunas manifestaciones, algunos levantamientos que se den al interior del país. Siempre generan también como esa zozobra y garantizan, o al menos en la narrativa, que tienen el poder y que tienen la capacidad de tener a cualquier persona que se le ocurra hacer una voz disidente dentro del país. Bueno, también hace algunos minutos sobre este tema se pronunció la Aeronáutica Civil Colombiana.
haciendo precisión frente a la decisión sobre las operaciones aéreas en Venezuela, entre Venezuela y Colombia. Les compartimos el comunicado que más temprano publicaron en su cuenta de X y les leo el comunicado. Dice entonces: la Aeronáutica Civil informa que, de acuerdo con información entregada en conferencia de prensa por el portavoz de la República Bolivariana en Venezuela, a partir de la fecha quedan suspendidas las operaciones aéreas comerciales entre Colombia y ese país. La Aerocivil está a la espera de una confirmación formal por parte de la Autoridad de Aviación Civil en Venezuela con respecto a este anuncio, con el fin de tomar las medidas que sean necesarias, que tengan que ver con la operación aérea binacional. A través del Ministerio de Relaciones Exteriores se adelantan contactos diplomáticos con el vecino país que contribuyan al restablecimiento de las conexiones aéreas. La Aerocivil recomienda a todos los pasajeros establecer contacto con sus aerolíneas para prever cambios en los itinerarios. Hablemos, Natalia, sobre las consecuencias inmediatas de esta decisión. Bueno, lo primero es que una consecuencia inmediata que ya se venía dando es un mayor aislamiento de Venezuela. Y esto viene atado ya a otras suspensiones que se habían dado hace algunos meses y que, como bien mencionaba, esto no está desconectado de todo lo que viene sucediendo después del 28 de julio. Venezuela queda aún más aislada, al menos en términos de comunicación y todo lo que viene sucediendo. Y lo segundo es que vemos un poco cómo se toman las decisiones en Venezuela. Bien lo está diciendo la Aeronáutica Civil en Colombia. No han tenido una comunicación formal, no se han cumplido los protocolos para ello, pero así se hacen los anuncios, ¿no? Así se hacen los anuncios, se hacen en un medio de comunicación, se hacen en una red social, se toman por parte de personas cercanas a Nicolás Maduro, como lo es Diosdado Cabello, y por supuesto que eso debe tener una consecuencia y, como decía, debemos esperar un pronunciamiento del gobierno colombiano sobre su relación con Venezuela, y la consecuencia yo sí creo que es que aumentan las fricciones claramente en este escenario. Aumentan las fricciones y también genera profunda preocupación frente al futuro. Ya usted lo mencionaba un poco y también nuestra corresponsal allá en Caracas, Beatriz Adrián, el futuro de los colombianos que se encuentran detenidos, que son presos políticos en Venezuela. Sus familias insisten en que son inocentes y no han podido generar precisamente alguna determinación frente al futuro de ellos allí en el vecino país. ¿Qué podría pasar al respecto? No creo que la situación de estos familiares es dramática. Como mencionaba al principio, veíamos un anuncio donde se decía que por fin, después de muchos meses, se permitió la visita consular, algo que es falso, algo que desmintió el comité que acompaña a las personas detenidas por razones políticas en Venezuela. Lo cierto es que si había medianamente alguna vía de comunicación que se pudiese oficiar algún tipo de información sobre las condiciones de estas personas detenidas en Venezuela, creo que esta forma se rompe ya por completo, o al menos no en el futuro muy cercano. Yo creo que estas personas puedan tener lamentablemente información sobre sus familias y mucho menos acceder a un debido proceso en estas circunstancias. Y como bien comentábamos al principio, aún no se ha dado la lista completa de esas 38 personas, pero el régimen se anticipaba que 17 de ellas son extranjeras. Entonces, sigue aumentando la lista también de personas extranjeras detenidas en Venezuela que no tienen ningún contacto ni con sus consulados ni con sus familiares. Pues ahí está entonces el panorama que genera también profundos interrogantes frente al futuro de la relación directamente entre el presidente Gustavo Petro y el presidente Nicolás Maduro. Recordemos también toda la situación en torno a las recientes elecciones, las dudas que generó, las posturas que también fueron cuestionadas por parte del presidente Gustavo Petro, que fue criticado en su momento por justificar la situación política en Venezuela, que luego también tuvo un nuevo pronunciamiento en los que aseguraba y recalcaba que los problemas de la región deben ser resueltos por los propios latinoamericanos y en ese caso por los propios venezolanos, sin injerencias externas, con mensajes que no quedaron del todo claros, pero que de alguna u otra manera defendía la elección de Nicolás Maduro. Entonces, esto nos genera ciertos interrogantes precisamente sobre lo que va a pasar, y con esto quiero terminar. Bueno, aquí, como bien mencionabas, por un lado tenemos como esas relaciones entre ambos países, y por otro lado esa relación como más de estas personas entre Nicolás Maduro y Gustavo Petro. Como bien mencionabas, los mensajes de Gustavo Petro durante las elecciones del 28 de julio fueron bastante ambiguos.
a pesar de que de la presión que se dio, o sea, algún tipo de pronunciamiento, creo que es importante que Colombia no legitime este proceso que se va a dar el domingo, porque precisamente esto está atado a esas condiciones institucionales. Creo que es momento ya que Colombia asuma una posición mucho más clara y de ninguna manera se está llamando una ruptura de relaciones, al menos no de parte de Colombia, porque sería lo más responsable seguir abogando por sus nacionales en el país. Pero creo que el futuro de estas relaciones tiende a empeorar. Creo que las circunstancias van a ser cada vez peor. Ya no hay ningún tipo de línea de comunicación y, por supuesto, las condiciones en Venezuela están tendiendo a empeorar, así uno creyera que no. Y esto es una muestra precisamente del nivel de autoritarismo que existe en el país. Natasha, muchísimas gracias por esos minutos con nosotros, por su análisis. Todo un gusto y una feliz tarde.